fíjate que un tercio de la población va a tener patología psiquiátrica, 2/3 no, afortunadamente, pero de esos 2/3, la mitad, es decir, un tercio del total de la población, no va a ser feliz. No va a ser feliz. Bien, Ajá. se cree que la meditación y técnicas similares aumentarían ese bienestar, ese afecto positivo, es decir, facilitarían la posibilidad de felicidad. Pues nada, quiero aprovechar para nada, saludar aquí a nuestros amigos del canal, hoy con una nueva charla, nueva entrevista, con un invitado también de, bueno, creo que de lujo. Se trata de Javier García Campayo, psiquiatra, psicoterapeuta, experto en mindfulness, director del máster de mindfulness por la Universidad de Zaragoza, el más antiguo en habla hispana, si no me fallan los cálculos. También ha desarrollado la terapia de compasión basada en los estilos de apego, director de la Cátedra de Ciencias Contemplativas, también de la misma Universidad de Zaragoza. En fin, autor de numerosos libros sobre el tema, mindfulness, meditación y otros temas también. Así que nada, un placer que esté aquí con nosotros. Javier, ¿cómo estás? Muy buenas. Muy bien, un placer estar aquí con vosotros, compartiendo ideas sobre estos temas que nos interesan a todos. Fenomenal, fenomenal, fenomenal. Bueno, yo te lanzaría una primera pregunta. Teniendo en cuenta un poco todo el desarrollo que ha tenido el budismo, porque el mindfulness sabemos que proviene principalmente de la tradición budista, aunque también ha bebido de otras corrientes, ¿no? De otras tradiciones. En todo ese contexto, en todo ese desarrollo que ha tenido el budismo a lo largo de la historia, ¿podríamos decir que el mindfulness como tal es budismo? ¿Hay debate al respecto o cómo lo ves tú? Es una pregunta muy interesante que además yo he reflexionado y he escrito alguna cosa sobre el tema. Efectivamente, mindfulness viene básicamente del budismo. John Kabat-Zinn, su fundador, decía que mindfulness es patrimonio de la humanidad, que está en diferentes culturas, tradiciones espirituales, etc. El cristianismo mismo, San Juan de la Cruz, Santa Teresa, se podría decir que lo que hicieron fue mindfulness, ¿no? Pero él tuvo que ir al budismo porque allí estaba lo que en psicología, en psicoterapia llamamos manualizado. Es decir, había una estructura muy precisa sobre cómo practicar, de manera que todo el mundo pudiese llegar en más o menos tiempo a esos mismos resultados, mientras que en otras tradiciones no está manualizado, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con el budismo? Arnold Toynbee, el famoso historiador y filósofo de la historia británico, decía que la marca del siglo XX, el aspecto aislado más importante de todo el siglo XX, no fueron las guerras mundiales, no fue pues, la caída de los imperios, la caída del muro de Berlín, etcétera, sino fue la llegada de la meditación a Occidente, ¿no? La meditación, sobre todo pues, en la tradición budista, la llegada de mindfulness, podemos decirlo así. Entonces, yo personalmente, efectivamente, pienso que es la adaptación del budismo a Occidente. Yo creo que el budismo, tal como se estructura en este momento, no podrá sobrevivir en Occidente, tiene que adaptarse. Es la historia del budismo, de todas maneras, la adaptación, ¿no? Y mindfulness, yo por eso pienso que es una adaptación, no sé si la principal, pienso que habrá otros, hay otros movimientos como de Stephen Batchelor, el budismo ateo, ¿no? Sí, secular, ¿no? Budismo Efectivamente, ¿no? Donde los dos grandes problemas del budismo, sobre todo para las mentalidades occidentales, como son el karma, la ley del karma o la reencarnación, no se toca, pero todo lo demás, sobre todo lo que es la estructura de la meditación, se mantiene, ¿no? Entonces, sí, yo pienso que va por ahí y, de hecho, muchos maestros budistas están desarrollando, digamos, escuelas de mindfulness, ¿no? Mindfulness basados en la tradición budista. Entonces, es un momento muy interesante de la historia de la humanidad. Curioso, sí. También ha habido algunas voces críticas, el tema del Mac Mindfulness. Te quería preguntar por eso también, ¿qué opinas tú al respecto? Porque, bueno, hay algunas críticas en el sentido ese de que no deja de ser una comercialización de la meditación, ¿no? Pero cosa que también ha pasado con el yoga, por ejemplo, en su día, ¿no? Entonces, no sé qué opinas tú. Si ponemos en la balanza una cosa y la otra. Absolutamente. Cuando de nuevo John Kabat-Zinn, ¿no? Desarrolla mindfulness, las críticas le llovieron, ¿no? Dijeron, esto es una perversión, una prostitución, llegaron a decir, ¿no? Del budismo. Él preguntó a Thich Nhat Hanh, preguntó al Dalai Lama y le apoyaron absolutamente en el sentido de que había que hablar, digamos, el lenguaje de la gente a la que iba dirigida, ¿no? Pero Mac Mindfulness, es cierto, cuando Parser y David Loy escriben eso hace más de 20 años y tal, empiezan a ver que mindfulness se está utilizando de forma indiscriminada en diferentes ámbitos, y sobre todo con una finalidad comercial
y con una función instrumental, es decir, para conseguir algo cuando la función de la meditación es algo mucho más allá, ¿no? Es la liberación. Sí. Y además sin fines comerciales, ¿no? La enseñanza budista no se puede comercializar, no se puede vender, ¿no? Ujú. Se regala, ¿no? Es un contexto muy diferente. Pero fíjate que hoy en día David Lloyd, uno de los dos firmantes, lo hemos traído a España, yo tengo cierta relación Sí. con él, y él mismo me decía recientemente, hace un par de años, que no firmaría ahora ese manifiesto y de hecho él se ha desmarcado. Él está ahora mucho con Ecodharma, ya sabes, ¿no? Con un Ujú. budismo muy ecológico, por la Sí. crisis climática, etcétera, etcétera, ¿no? Parser sigue con eso, sigue con la idea, ¿no? Yo creo que es cierto, ¿no? Yo soy crítico con, que sí, yo soy sobre todo científico, me considero también budista, ¿no? Vivo de esa tradición, ¿no? Claro. Y que tenga bastante de mindfulness. Pienso que mindfulness no sirve para todo, no se debería instrumentalizar tan exageradamente como se está haciendo ahora, ¿no? Entonces, muchas de las críticas que en ese momento se hicieron en mindfulness son ciertas, pero yo pienso también que mindfulness ha evolucionado en los últimos años, ¿no? Hacia una conexión mayor con la tradición, porque claro, mindfulness surge desconectado de los valores éticos, del budismo, de las tradiciones, ¿no? Yo creo que todo eso se está ahora volviendo y muchos de los instructores de mindfulness están yendo a las tradiciones espirituales, budismo, Vedanta, Advaita, etc. Sí, de hecho, a ver, te iba a comentar, claro, que es difícil que algo que cae en Occidente no se comercialice, ¿no? Porque a día de hoy se comercializa todo. Entonces, bueno, Sí, sí. casi es algo. Yo Sí, te diría más incluso en Estados Unidos, no quiero ser en ese aspecto crítico, pero fíjate que, por ejemplo, claro. las psicoterapias, yo soy psicoterapeuta, psiquiatra, etcétera, en Europa es imposible comercializarlas, es imposible poner un copyright y cobrar por ellas. Ujú. No está permitido. En Estados Unidos sí. Entonces, Ajá, es una visión ultra comercial, ¿no? sí. De todo eso, pero es más americana que europea. Los Ujú. europeos, ya te digo que no se puede, en España no se puede Ya. ponerse copyright, pero en Estados Unidos sí, claro, su impronta influencia el resto del Sí, mundo. claro, claro, claro. Bueno, yéndolo un poco a las ciencias contemplativas, ¿qué podríamos decir que son las ciencias contemplativas? ¿Puede la contemplación o las técnicas contemplativas ser ciencia? Absolutamente. Yo creo que es una evolución de mindfulness, ¿no? Yo creo que el gran beneficio que ha traído mindfulness a la humanidad, un poco en la línea no de Arnold Toynbee, es que ha entrado en el mainstream, en la corriente principal. Claro, a partir de ahí, pues hay otras ramificaciones, ¿no? Se habla de tres olas. Hacia 1979-80 llega en Massachusetts Mindfulness. Hacia 2005 las fechas son muy variables, ¿no? La compasión y todo lo que Mm, tiene que ver con este tipo de técnicas que empieza a hacerse bastante investigación también, no tanta como mindfulness porque ha venido más tarde, pero sí. luego se habla que hacia 2015 hay una tercera ola que sería las meditaciones deconstructivas y las ciencias contemplativas, ¿no? El tema lo acuña Alan Wallace, ¿no? Que escribe un Ajá. primer libro de ciencias contemplativas y luego pues también otros autores, ¿no? Que hablan de neurociencia contemplativa. ¿Qué sería? Sería, el Dalai Lama también ha apoyado mucho esto con el programa Mind and Life, ¿no? Sería la ciencia, neurociencia sobre todo, quiere analizar todo lo que tiene que aportarnos las tradiciones espirituales, las tradiciones contemplativas, porque se piensa que, primero, la psicología medicina solo ha analizado como un 5% de todo lo que tienen que ofrecer y se cree que habría muchas herramientas que serían muy útiles para la felicidad y el bienestar del ser humano, independientemente de su utilización espiritual, que por supuesto es importante analizar y comprender todo eso, pero que mientras se llega a ese proceso de religar, ¿no? De volver a la conciencia única, etcétera, en ese proceso hay mucho bienestar para el ser humano que puede ser aplicado para toda persona, independientemente de sus creencias religiosas y espirituales, ¿no? Es un movimiento muy potente y hay como 8 o 10 cátedras o, en fin, Ajá. departamentos de ciencias contemplativas, sobre todo en universidades anglosajonas. Nosotros somos los primeros en hispanos parlantes. De hecho, claro, implicaría como una especie también de comunión entre un poco Oriente y Occidente, ¿no? La ciencia como tal, occidental, ¿no? El estudio de, bueno, determinadas experiencias y tal. Y por otro lado, pues claro, las técnicas tradicionales contemplativas. Entonces, en Sí, ese sentido me parece muy interesante también. Sí, 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 sí. sí. Oriente y Occidente y también lo que en ciencia se llama primera y tercera persona, es decir, la Ujú. experiencia subjetiva del meditador que percibe, pues Eso bueno, es.
meditaciones más profundas y tal, tendría una correlación con la experiencia del científico, es decir, en tercera persona se verían esos cambios cerebrales, ese cambio a nivel, por ejemplo, hormonal, endocrino, porque se sabe que la meditación alarga la vida, produce mayor salud y bienestar, etcétera, etcétera. Sí, es una conexión, esa experiencia interna y los datos objetivos externos que no siempre es fácil correlacionar. Claro. Sí, sí. La dimensión terapéutica y la dimensión contemplativa, porque creo que son dos aspectos, ¿no? Yo creo que claves que se trabajan o que se desarrollan o que, Sí. que se aspira, ¿no? Con mindfulness, ¿no? Y con la meditación en general, ¿no? ¿Cuál sería la más importante? ¿Por dónde crees tú que entran más las personas en general? Bueno, Vamos. efectivamente, todo tipo de meditación tendría como 3 niveles de Ujú. utilización. Por un lado, para disminuir el afecto negativo, el malestar, la patología, ¿no? Como llamamos en psicología, este tipo de tratar trastornos, Sí, ansiedad, depresión, etcétera. Un segundo nivel sería para aumentar el bienestar psicológico, en psicología le llamamos afecto positivo. Son personas que no tienen patología, no tienen enfermedad. Fíjate que un tercio de la población va a tener patología psiquiátrica, 2/3 no, afortunadamente, pero de esos 2/3, la mitad, es decir, un tercio del total de la población, no va a ser feliz, no va a ser feliz. Bien, ajá, se cree que la meditación y técnicas similares aumentarían ese bienestar, ese afecto positivo, es decir, facilitarían la posibilidad de felicidad. Y luego habría un tercer nivel que sería el de la espiritualidad. ¿Por dónde entra la gente? Normalmente por la disminución del malestar y por el aumento del el bienestar. estrés, ¿no? El estrés, la ansiedad. Claro, independientemente de sus creencias espirituales, que mucha gente las ha perdido, ¿no? Son unas características de la secularización de los últimos 50 años, ¿no? Entonces, lo que quieren es estar bien, no estar mal, ¿no? Y utilizan esas dos. Pero la práctica de la meditación, si sigues con ella, aunque sea con una función instrumental para estar mejor o para no estar peor, te va a llevar necesariamente a la espiritualidad, ¿no? Esa disminución del diálogo interno, ese silencio, ¿no? Las tradiciones espirituales se dice que el silencio es la voz de Dios, ¿no? Ese Sí. silencio interno, no externo, ¿eh? El externo también, pero sobre todo el interno te conecta directamente con la espiritualidad. Y mucha gente que ha empezado a meditar por otras razones, por ansiedad, para estar mejor, etcétera, conecta con un sentido espiritual importante. Ajá. O sea que tú crees que normalmente, por regla general, siempre, ¿no? Siempre que hay una No, no, continuación en la no diré siempre porque hay una gran búsqueda espiritual también, sí, ¿no? Lo que pasa es sí, que esas personas no buscan mindfulness, buscan tradiciones contemplativas, buscan budismo, buscan Vedanta, Advaita, etcétera, donde se practica mindfulness con una función espiritual. Lo sí. que digo es que la mayor parte de la gente en Occidente, sobre todo lo que quiere es bienestar, no tener malestar, va a Mm, mindfulness y secundariamente un porcentaje, no diré todos, pero igual un 40-50%, empieza a atisbar todo el aspecto ajá. espiritual y le convence porque ya ha estabilizado el bienestar, que es decir, ya no tiene tanta patología, no tiene mayor bienestar, entonces da el salto a la espiritualidad. Pero hay Ujú. gente que entra directamente a la espiritualidad, no a mindfulness, y entonces Ya. practica mindfulness, pero dentro del contexto de maestros espirituales, tradiciones espirituales, etcétera, ¿no? Eso es otro Ajá. subgrupo, digamos. Sí, 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 sí. Y en toda la experiencia que tú tienes como, bueno, como instructor, profesor, investigador, y una cosa, vamos, una cosa que yo me pregunto también como profesor, que yo soy también, es, o sea, ¿de qué crees que depende que la práctica de la persona, cuando empieza a hacer un curso, por ejemplo, o se inicia, ¿de qué crees que depende que la práctica se consolide en el tiempo? ¿No? Porque yo tengo un gran número de casos de personas que pues, a lo mejor hacen un curso y luego no vuelven a seguir practicando, ¿no? Entonces, no sé si tú has estudiado eso o de qué crees que depende que se consolide la práctica en el tiempo. Pues fíjate, ahora hay datos de casi todo, ¿no? Ahora hay investigaciones de casi todo. Ujú. Alguien que hace una formación en mindfulness tipo MBSR, no digo solo MBSR, sino cualquier tipo de formación de varias semanas como MBSR, al año solo el 25% sigue practicando mindfulness al año y a los 5 años el 5%. Es decir, se pierde. Fíjate, nosotros cuando hicimos un estudio, pero ocurre en todas partes, Mm, necesitamos 10 años de meditación para ver el efecto sobre telómeros, es decir, sobre esperanza de vida, sobre epigenética, etcétera. No conseguimos en mindfulness encontrar a nadie que llevase 10 años. Tuvimos que ir a tradiciones espirituales, ¿no? claro, Cogimos practicantes zen, etcétera. sí, Entonces, yo te diría que ese es el tema, ¿no? Para mantener mindfulness como un estilo de vida, el objetivo no puede ser solamente disminuir el malestar,
aumentar el bienestar, ¿no? Sino que tiene que ser un sentido de la vida espiritual donde mindfulness se considera, la meditación se considere una herramienta nuclear, como lo es, para conectar con esa espiritualidad, con ese sentido de la vida. Entonces, lo principal es propósito de vida, sentido de vida, y que mindfulness forme parte de ese estilo de vida que vas a participar. Si no, pues bueno, estarás durante un tiempo, pero cuando estés bien y tal, pues lo dejas como una pastilla, ¿no? Tienes una depresión, tomas un antidepresivo un año y ya estoy bien, pues dejas el antidepresivo, lógicamente, ¿no? Porque claro, lo has utilizado para ese fin tan concreto, ¿no? Sí. ¿Dirías que hay como una tendencia innata o una marca de fábrica innata que nos enfoque hacia la espiritualidad, la espiritualidad, o algunas personas, quiero decir, o no? Está dentro del ser humano en todos, te diría. Fíjate que la Organización Mundial de la Salud, que no es sospechosa de nada, quiere decir que es una entidad muy científica, etcétera, habla de que la salud es el bienestar físico, psicológico, social y, en los últimos años, incluido espiritual. Es decir, tenga uno creencia religiosa o sobre lo que hay después de la muerte, etcétera, la conexión espiritual, que es una especie de trascendencia, de sentir que lo que uno hace afectará a las siguientes generaciones, que uno está conectado con algo más grande que uno mismo. Eso lo tenemos todos los seres humanos. Otra cosa es que hayamos podido conectar, lo hayamos podido desarrollar, nos interese o no, pero eso está siempre ahí y a poco que practiquemos va a aparecer. Va a florecer, ¿no? Sí. Ajá. Sí. Afortunadamente. Genial. Oye, ¿cómo, y además es el título de un libro esta pregunta, cómo aumentar la calidad y la profundidad de la meditación? Mira, un libro que tengo aquí, este que es pequeñito, ¿te acuerdas? Sí. Fíjate, no sé, como la editorial era pequeña y ha desaparecido, no se ha difundido mucho, pero... pero este libro me parece muy interesante, ¿eh? O sea, porque tienes aquí, haces como una especie de... hablas de modelo hexagonal, como 6 tipos de prácticas. Sí. Y luego en el centro sitúas, en el centro del hexágono sitúas un elemento clave, yo creo que para ti es, en otros libros también, que es el tema de, lo has hablado antes también un poco, ¿no? De la deconstrucción del yo, Sí. la deconstrucción del yo, las prácticas deconstructivas. Sí. ¿Hasta qué punto es importante dar ese paso de la deconstrucción del yo, ¿no? Sí, pues yo te contesto de doble forma, digamos, ¿no? Por un lado, uno de los temas que yo he vivido y que muchas personas me cuentan, etcétera, es personas que llevan años practicando y llega un momento en que llegas como una meseta, te estabilizas y de ahí no sales, ¿eh? Generalmente son personas que no tienen un maestro, que es lo que le ocurre a la mayor parte de las personas hoy en día, ¿eh? Que tienen un maestro, no hay un maestro. Entonces, ¿cuáles son las dos razones para estabilizarse? Estabilizarse en el mal sentido de atascarse, por así decirlo. Sí, quedarse ahí. Exactamente. Uno, no extrapolar la práctica formal a la informal. ¿Me explico? Hay gente que incluso puede llegar a estar meditando 1 hora al día. Es decir, que es un esfuerzo, es un compromiso importante, pero luego, durante la vida diaria, no consigue mantener el compromiso con la atención. Es decir, es como que se desparrama, digo yo, en plan de broma, ¿no? Es decir, se deja atrapar por el mundo, etc. Ese divorcio total entre la práctica formal y la informal te impide avanzar. Es decir, la práctica formal es muy importante, pero aún es más importante la informal. Lo que pasa es que no se puede tener informal sin formal, porque es donde te entrenas. Entonces, esa extrapolación es clave y mucha gente falla. Y un segundo factor que hace que la gente no avance es el desarrollo de la aceptación. La aceptación es lo nuclear, es el outcome, el resultado principal de la meditación. Pero si tú practicas la meditación con una función instrumental, para conseguir eso, la aceptación no aparece. La aceptación es, estoy aquí ahora y lo que ocurra está bien, y lo que venga está bien, ¿no? Y lo que te permite la meditación es eso, ¿no? Entonces, yo siempre insisto a la gente que estudia conmigo o lo que sea, estos dos elementos son clave. Si tú no aumentas la aceptación, no estás meditando bien. Y mucha gente lleva años meditando y no aumenta la aceptación. Está absolutamente rígido, esclerotizado, ¿no? Pueden estar incluso en un monasterio, pero en cuanto salen del monasterio a la vida real, es como que necesitan la rutina, la protección, ¿eh? Eso es algo que está muy descrito y, por ejemplo, en el Zen se habla de ir a la plaza del mercado. Es decir, tras un retiro del tiempo que sea, tú te vas a la plaza del mercado, que es el samsara en estado puro, ¿no? El comercio, yo estoy a Corte Inglés en rebajas o lo que sea, y ver si ahí puedes mantener la aceptación. Y contestando a la segunda parte, las meditaciones deconstructivas son imprescindibles. Hay 3 tipos de meditaciones: atencionales, generativas, deconstructivas. La deconstrucción del yo es
necesario, está en todas las tradiciones, incluso en las monoteístas, etcétera. Lo que pasa es que no estaba, digamos, en la corriente principal, pero el religare, la religión viene de religar, es decir, volver a unir este yo que se siente separado con esa conciencia universal, ese Dios, como queramos llamarlo, pero que es algo mucho más grande que nosotros, a lo que pertenecemos nosotros y todo lo demás. Y ese yo es el que nos impide ver que estamos conectados a todo eso. Entonces, es un paso necesario e imprescindible. Lo que pasa es que es un paso duro, porque uno se queda sin soporte. ¿Qué soy yo? ¿Qué es este García Campayo? Pero pues nada, no hay nada detrás de esto. Es difícil de... Me imagino que al principio, antes de llegar a ese punto, primero quizás sea necesario tener la sensación de tener un yo fuerte, ¿no? Al principio, porque algunas voces también nos comentan que es como que es un riesgo, ¿no? El de repente entrar directamente a ese tipo de... Sin duda, sin duda. Primero, el yo, como dices, tiene que estar bien construido. Es decir, a un psicótico, yo soy psiquiatra, Claro. no se nos ocurriría utilizar meditaciones deconstructivas. El yo tiene que estar bien construido para deconstruirlo. Uno. Pero dos, antes de entrar con las meditaciones deconstructivas, uno tiene que haber practicado mucho meditación atencional. Es decir, la estabilidad de la mente, ver que los procesos que parecen tan rápidos, tanto fuera como dentro, cuando la mente está estabilizada, puedes ver el proceso, te permite entender que lo que nos parece que es un yo estable y sólido, no lo es. Es un conjunto de experiencias sucesivas que van muy rápidamente y parece que hay una estabilidad ahí, pero realmente no la hay. Entonces es algo que cae por su peso, ¿no? La comparación que yo pongo es Matrix 1, la película de Matrix 1, ¿no? Hecha por los hermanos Wachowski, ¿no? Que son budistas, y cómo se cae la Matrix, ¿no? Cuando el diálogo interno se para, se cae eso, ¿no? Pero claro, eso no se entra de constructivas a saco, sino cuando se lleva mucho tiempo o tiempo con meditaciones atencionales. Genial. Cuando has hablado antes, comentabas antes lo de la aceptación y tal, y lo de que no haya una ruptura entre la práctica formal y la informal, hay un concepto que me viene a la cabeza que es como, y creo que se lo oí a una maestra zen, que es, la conocerás probablemente, que es John Halifax. Sí. En algún momento dijo que era algo así como que, creo que utilizó la palabra plasticidad o flexibilidad. Sí. Tenemos que ser flexibles en ese sentido, ¿verdad? De que no haya una ruptura radical desde el momento que estás sentado al cojín al siguiente momento, ¿no? La posmeditación, que también se habla, ¿no? Exactamente. Eso es clave. No hay posmeditación, la posmeditación es meditación también, no tiene que haber esa ruptura, ¿no? Ese punto de separación, ¿no? Entonces, esa es la gran dificultad, ¿no? Traer el estado meditativo a la vida diaria. Estamos planchando, estamos hablando con alguien, mindfulness interpersonal, comiendo, andando, que siga la sensación de estar meditando. Esa es la clave, ¿no? Por eso cuando un novicio va a un monasterio zen, no le enseñan la compleja meditación, ¿no? Sino que el maestro decía, cuando antes solo anda, cuando vayas al baño solo ve al baño, ¿no? Y cuando comas solo come. Eso, que puede parecer una perogrullada, esa es la dificultad máxima. Porque nosotros no hacemos eso. Mientras estamos comiendo estamos pensando en otra cosa. Mientras estamos en el baño estamos con el móvil, etcétera, ¿no? Entonces, eso es. Sí. Y también me imagino que el hecho de que la meditación tampoco implica que tengan que darse unas circunstancias absolutamente ideales, ¿no? Porque yo creo que mucha gente piensa que primero se tiene que preparar el entorno, que si el cojín, que si la tal, que sí, que está todo muy bien, pero que a veces nos ponemos esa excusa para no... Claro, ¿Sabes claro. lo que digo, no? Que al final es un impedimento que nos impide realmente embarcarnos en la práctica, ¿no? Pues silencio externo, ¿no? La gente espera que haya un silencio ahí sepulcral para que nadie se mueva, para poder meditar, etcétera, etcétera. Es verdad que al principio resulta más fácil, ¿no? Porque la mente ya está bastante agitada cuando hay silencio, con los ojos cerrados, etcétera, etcétera. Pero al final la meditación es exactamente igual. Yo he hecho retiros a veces en el campo y había personas que me decían, uy, no se puede soportar el ruido de los pájaros. Un ruido de los pájaros absolutamente natural, que estaba ahí de música de fondo, porque es la naturaleza. Esto es lo que hay, ¿no? Que ni siquiera la naturaleza puedes apagar el volumen. Es lo que hay, ¿no? O el calor, o los mosquitos, o lo que sea. Mosquito, la mosca, exactamente. Sí. Qué bueno, sí. Es interesante. Oye, y a nivel de investigación, de todo lo que tú has investigado y toda la trayectoria que llevas, ¿qué es lo más, cuál dirías que es digamos, a nivel de beneficios del mindfulness, ¿no? De la meditación, qué es lo más sorprendente que te has encontrado, lo más, que dirías tú que es más llamativo, ¿no?
A ver, son muchos los beneficios, ¿no? Pero ¿cuál dirías tú que es lo que más te llamó la atención en toda tu trayectoria, ¿no? No sé. Bueno, yo creo que lo más, no sé si sorprendente, pero desde luego más beneficioso, ¿no? Es que mindfulness, la meditación, es seguramente la técnica de todas las terapias que hay, porque la meditación es considerada una terapia de tercera generación, para el manejo del estrés. El estrés es la epidemia del siglo XXI, acorta la vida, produce un malestar increíble, etcétera. Y la meditación parece que es lo más eficaz para ese estrés, ¿no? Parar, sentirse, disfrutar de las cosas, conectar con el asombro, con el misterio del mundo. Es decir, no solamente desde la perspectiva espiritual tendrá beneficios, en el sentido de que conectaremos con el nirvana, etcétera, etcétera, pero te lo creas eso o no, en este mundo consigues que el samsara pase a nirvana, consigues pasar de sufrimiento a felicidad, a bienestar, ¿no? Ese continua búsqueda de la felicidad fuera, ese continuo estar rumiando, ese continuo estar estresado, que parece que uno no puede descansar, va cediendo, ¿no? Entonces, yo te diría, eso es increíble, ¿no? Porque es la felicidad más democrática, ¿no? Yo cuando me viene gente a la consulta que está estresada y tal, digo, ¿por qué no practicamos un poco de mindfulness y tal? Mucha gente, curiosamente, dice, no, doctor, no me complique la vida, se lo agradezco, deme Prozac. Porque es más rápido y sin esfuerzo. Y vivimos en una sociedad del esfuerzo, de la inmediatez, etcétera. Claro, la meditación no es rápida, requiere un tiempo y requiere un esfuerzo, ¿no? Claro. Esa es la mayor dificultad, ¿no? Pero yo creo que lo más asombroso es que una técnica que es espiritual absolutamente tiene beneficios. De hecho, a los discípulos de Alasanga de Buda le llamaban los felices. Porque tenía una sensación de felicidad, ¿no? que asombraba al resto de la gente, claro. La práctica se conecta con esa felicidad de estar vivo, que es la felicidad auténtica, natural, no es por tener cosas, ¿no? Claro. Y además beneficios inmediatos, según los estudios que hay, ¿no? Según he visto por ahí. ¿No? 3 meses o así de practicar 15 a 20 minutos, ya cambia la estructura cerebral, es increíble. Es increíble, sí. Tremendo. Pero claro, hay que esforzarse, hay que practicar. Sí, yo creo que lo que le digo mucho a la gente, a los alumnos también es eso, ¿no? Que es como embarcarse en un proyecto de vida, como aprender a tocar un instrumento, como una carrera pues a largo plazo, ¿no? Yo creo que es así. Claro. Te voy a preguntar un poco por el futuro. ¿Qué vislumbras de aquí en adelante? ¿Cómo se va a desarrollar todo esto? ¿Hacia dónde van a ir los tiros en cuanto a la práctica de mindfulness, la investigación? ¿Qué es lo próximo? ¿Cómo están las cosas? Sí. Yo creo que la práctica de mindfulness se irá consolidando, quizás no con el crecimiento exponencial que ha habido hasta ahora, sino de una forma más estable, mucho más adecuada, yo diría, ¿no? Porque también ese crecimiento tan rápido ha producido lo que los anglosajones llaman un backlash, ¿no? Una especie de desencanto de algunos grupos de población, etcétera. No, yo creo que eso va a seguir estable en la corriente principal, como está ahora. Seguirá la investigación. Yo creo que los siguientes áreas de investigación será, por ejemplo, la personalización, ¿no? La medicina y la psicología intentan ahora personalizar, ¿no? El antidepresivo que te conviene a ti es este y el que me conviene a mí es este otro, ¿no? Aunque tal, ¿por qué? Por aspectos genéticos, de personalidad, etcétera. Yo creo que es una cosa que le falta a la meditación, ¿no? Hasta ahora lo hacía el maestro, ¿no? El maestro, según tus características, te recomendaba más una cosa u otra. Yo creo que eso se podrá llegar de alguna forma a protocolizar. Puede ser una serie de investigación. Y yo creo que mindfulness y las ciencias contemplativas van a coexistir. Es decir, mindfulness como una función más instrumental de la meditación. Es decir, para obtener ese bienestar psicológico, para disminuir el malestar físico y psicológico, por ejemplo, es muy útil en el dolor o en la hipertensión, etc. Pero luego estarían las ciencias contemplativas con un sólido toque científico, que yo pienso que también le puede resultar útil, de personas que lo que quieran es alcanzar esos estados de conexión con el mundo espirituales, como quieras llamar, ¿no? de trascendencia, etcétera. Pero insisto también con ese contenido científico, porque, por ejemplo, la pedagogía tradicional del budismo en Occidente ya no funciona. Eso ya no funciona, la repetición, es un contenido como de fe, etcétera. Los occidentales no van a tener que adaptarse el budismo y las tradiciones contemplativas, el Vedanta Advaita y otras. Entonces, bueno, yo creo que vamos a vivir momentos absolutamente fascinantes si no se acaba todo por la emergencia climática. Esperemos que no.
tampoco se puede. Yo creo que vivimos en el mejor de los mundos posibles, ¿no? Hay gente que es muy pesimista. Creo que es el mejor de los mundos de la historia de la humanidad. Nunca ha habido esta preocupación por temas sociales, por temas de género, por temas ecológicos, por temas... Nunca ha habido esta conciencia No, no. social. Pero es cierto que, claro, somos muchos millones en el planeta, hay problemas, etcétera. Entonces, yo estoy encantado de vivir en este momento, pero es verdad que tiene unos desafíos también importantes. Fenomenal. Bueno, pues esperemos que el diálogo, ese diálogo entre Oriente y Occidente, entre contemplación y ciencia, siga adelante. Como bien dice, yo creo que bueno, es un momento clave, crítico por otro lado también, desafiante y nada, esperemos que podamos sobrevivir en este mundo tan cambiante, ¿no? Javier, muchísimas gracias. Ha sido un auténtico placer y bueno, quizá más adelante podamos seguir conversando sobre otros temas o sobre estos mismos temas, pero con un nivel más de una vuelta de tuerca más, un nivel más de la espiral. Quizá dentro de unos años, a ver cómo evoluciona todo. Y nada, un placer y encantado de que hayas estado aquí con nosotros. Pues muchas gracias, Fernando, por la invitación y nada, cuenta conmigo para lo que quieras y para debatir sobre estos temas apasionantes, ¿no? Que efectivamente yo creo que son muy valiosos para el ser humano de hoy en día. Muchas gracias, un abrazo. Gracias. Chao, chao.